Vamos a ver entonces también a otro participante que tuvimos en el segundo congreso, me parece que sí, que fue en el segundo congreso, y que me ha autorizado a compartir con ustedes esta información, estas imágenes. Bernardo del Hoyo Calzada, que ha sido o sigue siendo cronista de uno de los municipios de Zacatecas. Él acudió a nuestra convocatoria en 2017. Y de ahí ahora tiene un blog, un sitio en internet que les daré la dirección. Me ha autorizado él a que lo comparta con ustedes. Yo le he mencionado esta intención de quienes me han invitado a Durango y le he pedido pues autorización. Así que lo que ahora vamos a ver un poco rápidamente solo es para que ustedes luego entren al blog y lo vean más en detalle, porque a casi 10 años de que él hizo este trabajo ya tiene más información, me lo ha dicho, pero está en el blog, no la ha podido publicar. Pero ha atendido a estudiantes de sociología, de historia, de antropología, de distintas universidades que lo han ido a consultar y ha orientado sobre qué sucedió en Zacatecas de esa persecución religiosa. Entonces nos muestra a los religiosos que en ese momento tuvieron que enfrentar la misma circunstancia de cerrar las iglesias para solamente abrirlas en horas determinadas de días determinados. Ya no podían estar abiertas todo el tiempo las iglesias para que la gente entrara a buscar el consuelo, el refugio, a dar el agradecimiento, a romper esa relación que había habido entre los individuos con su religión, con la iglesia. La cuestión fue esa, que les cerraban las iglesias. Que si bien esta fue una disposición del clero desde la Ciudad de México, pues fue el segundo elemento constituyente de la rebeldía. El primero lo mencioné en la Ciudad de México, lo mencioné ayer, el boicot a los centros comerciales, y el segundo fue: se cierra la iglesia porque no hay ninguna seguridad de que no entre el ejército a destruir, a profanar, dándole lugar a la expresión que es una actitud. No queremos que profanen nuestras iglesias, no queremos que le falten el respeto a nuestra religión. La cerramos y pedimos a los habitantes de cada parroquia que organicen estas juntas. 10 vecinos, decía ayer, mostraba la información, 10 vecinos que se hagan cargo de cuidar las iglesias y de abrirlas cuando pues, el gobierno dice que se pueden abrir. Y habrá misa pues, cuando el gobierno dice que se pueden hacer misas. Imagínense eso. Eso es el detonante social. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno? Y entonces comienzan a surgir todas las inconformidades. En las historias que he podido conocer, se retira el clero, se concentra en distintos sitios donde no les van a hacer un agravio físico, incluso un agravio físico, más allá de los agravios morales que ya había venido dándose en la prensa. ¿Ven por qué les pido que seamos cautelosos cuando leamos una historia de cristeros que usa como fuente la prensa? Entonces hay que tomar esa distancia. ¿A dónde se fueron entonces los religiosos zacatecanos? Aquí, se vinieron a Durango. Aquí hubo más capacidad de preservar y de liberar. ¿Y qué vamos a hacer? Sería un excelente logro que hubiera habido una minuta, una bitácora, un diario
de estas pláticas que tuvieron aquí el alto clero del norte de México, qué dijeron, qué deliberaban, qué determinaban, qué vamos a hacer. Porque como sí lo hemos visto, no pocos se fueron a tomar las armas y otros no lo hicieron, pongamos quizás por la edad, nuestra edad, ¿verdad? Ya no son para tomar las armas, pero los muchachos sí, los religiosos, los sacerdotes, jóvenes, tomaron las armas y se fueron. Pero por eso digo, sería un gran logro que tuviéramos, que reconstruyéramos lo que se dijo, a lo mejor no todo, ojalá, pero lo que se dijo, vaya, este es un rompecabezas. Y hay que ir juntando las partes en Durango, en Monterrey, en Saltillo, donde está el otro obispado, en Torreón. No había obispado todavía en Torreón, pero ya estaban ahí las escuelas católicas, ya estaban ahí los religiosos. Y vamos a ver entonces, este material está en el blog de Bernardo del Hoyo, el tipo de colegios que hubo y que debieron de ser cerrados, el tipo de situaciones en las que se vieron los religiosos, los párrocos, de Calderas, Zacatecas, y el tipo de, ahora sí, las fotografías del momento, el tipo de personaje que participó según su vestimenta en las plazas, en las reuniones que había un tanto cuanto clandestinamente, que no se supiera. Nos vamos a ver en el Ojo de Agua, nos vamos a ver en el Manantial, nos vamos a ver en tal parte. Incluso nos vamos a ver en ese lugar que ahora, bueno, en ese momento hace 10 años estaba siendo recuperado, reconstruido, porque se quería eso, dignificar la memoria, darle lugar a la identidad, y se recuperan las placas, se reconstruye la historia en los espacios donde sucedieron las reuniones, y se tiene una relación de los acontecimientos. Sí, así como sucedió en Silao, en el Cubilete, sucedió en varias partes, y esas son historias que nos falta juntar para mostrar la verdadera capacidad que tuvo el Estado político militar de querer destruir una sociedad que ya tenía, pues, pongamos 1530, 1520, 1920, pues ya tenía 400 años de persistencia en la fe, en la devoción, en el instituto católico, la Iglesia. Vean pues entonces lo que tendrán. Algunas imágenes ya las he compartido. Este es el primer monumento que destruyen allá en el Cubilete, y de donde se va a tomar entonces la idea, la inspiración para hacer el actual, que se encuentra ahí todavía, afortunadamente, el corazón y el rostro, que fue lo que quedó de la destrucción que se hizo del monumento. Del anterior, seguimos todavía ignorando dónde fue a dar, porque es una gran columna de mármol, como pudieron ver, la gran nube esa. Parece que el Sagrado Corazón de Jesús que había en esa columna de mármol es el que se encuentra actualmente en San Luis de la Paz. Parece que se los donaron allá, pues porque San Luis de la Paz es uno de los principales centros jesuitas del centro norte de México. De ahí vinieron todos los misioneros para acá. De ahí vino el primer mártir, Gonzalo de Tapia, de San Luis de la Paz, que va a ser sacrificado por acá entre Durango y
y Culiacán. Entonces pues les entregan ese Sagrado Corazón de Jesús que ahora está sobre una columna dividiendo la población de San Luis de la población de los Ézar, Ranzousa, llamado en la historia Misión de Chichimecas. Entonces, por ahí es otra historia que hay pendiente. Pero sigo con los materiales de Bernardo. El aviador que hizo posible la destrucción, que tiene un monumento en Zacatecas, Emilio Carranza, las congregaciones que había, que como mencionaba ayer, las familias preferían llevar a sus hijos a las escuelas que estaban en los seminarios para tener la garantía de un orden moral social. El señor cura de Jerez, don Daniel Márquez Medina, también mártir de su ministerio, Padre Pro. No, no es cierto, ese no es el Padre Pro. Me parece que ese es el de ustedes. Sí. Y también Bernardo les ofrece en ese blog estos documentos ya digitalizados. Apuntes sobre la persecución religiosa en Aguascalientes, capítulos sueltos, 1927, inmediatamente. En fin, aquí son 89 imágenes, no las voy a pasar ya todas, solo me detengo por último en los mártires de Chalchihuite, Zacatecas, agosto de 1926, Salvador Lara Puente, Manuel Morales, el señor cura don Luis Batis, David Roldán, hay algunos ya en efigie aquí en Catedral, ayer pudimos verlos en su altar que les han levantado como mártires cristeros, o sea que aquel obispo de Durango que ya no regresó, de todos modos logró que se hiciera el reconocimiento de mártires. Eso es muy importante para la identidad de la sociedad contemporánea. Hace 100 años comenzó todo eso, supieron defender más que una causa, su identidad. Bien. Y volvamos a hablar entonces de don Jesús. Si no nos remontamos hasta el principio, escribió él, puntos suspensivos. Reitero su presencia, invitándolos a tomar la historia desde el principio. Si non último repetetur. Ayer nos comentó su hija, aquí presente, que vivieron en la Ciudad de México un buen tiempo, que allá es donde desarrolla su forma de escribir, su forma de comunicar, y lo que publicó. Hay esta publicación que se llama David, Dios, Patria y Libertad, y en el año de 1964 se publica el discurso del compañero Jesús Sanz Cerrada en el Cubilete, el 1 de noviembre de 1964. La publicación la he compartido ya como la sesión de lectura 3. Y ahora lo que vale la pena, que por favor les pido consideren, es que no todo se terminó en 1930, porque hubo un momento político del alto clero mexicano y el gobierno mexicano, el Estado político mexicano. Le han llamado en las historias los arreglos y han mencionado la inconformidad de que no hubo pues realmente una disposición del Estado político militar para respetar lo que se había venido defendiendo, luchando. Sí sucedió, pero tomó tiempo.
no fue en 1930. Tuvieron que pasar varios años para que el Estado desmontara su estructura represiva a las manifestaciones de los creyentes, de los católicos, como cuáles: las peregrinaciones, las procesiones. Y poco a poco fueron autorizando que sucediera, garantizando que no iba a haber ningún conflicto entre los laicos más recalcitrantes, se les llamaban masónicos en ese momento, contra los católicos. Sí hubo problemas, siguió habiendo problemas en varias partes de la República, pero también hubo anuencia, y ahí habríamos de darnos a la tarea de buscar en qué ciudades, pueblos de la República Mexicana se garantizó la continuidad de estos usos y costumbres, que hoy es lo que más valoramos como la identidad. Y vuelvo al caso de Atotonilco, en San Miguel de Allende, que surge cuando es San Miguel el Grande y que sigue siendo el sitio a donde concurren para tener estos ejercicios de la buena muerte, con la pasión de Cristo como elemento de reflexión, y que establecieron los religiosos de la Compañía de Jesús. Valdría la pena que buscaran aquí en Durango donde los jesuitas tenían la casa de los ejercicios. Valdría la pena que se dieran a la tarea de ver en las distintas imágenes, decía ayer, pinturas, esculturas representativas de la pasión de Cristo, que habrían servido para explicarles a la gente el dolor, la pasión, el dolor de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, al ver a su hijo, el dolor de los apóstoles al ver el sacrificio de su ideal humano que le significó Jesucristo. Bueno, Jesús el Cristo, ya torturado, atormentado. Un poco del discurso jesuita no estaría mal que se recuperara, las prédicas, los sermones que fueron publicados. Y en Durango debe de haber estas publicaciones en las bibliotecas antiguas, la que tiene el seminario, claro, la que tiene la universidad también. Ahí valdría la pena que se buscara los sermones impresos en 1730, 40, 50, 60, hasta 1767, que los expulsan. Ahí ya no hubo más esta práctica de los ejercicios de la buena muerte. Y no solamente sucedía para Semana Santa, sucedía una vez al mes, una semana a los hombres, otra semana a las mujeres. Así sucede todavía en Atotonilco, allá en Guanajuato. Ha sido tan importante reconocerlo, ha sido tan valioso socialmente, culturalmente reconocerlo, que UNESCO lo ha integrado en la lista del Patrimonio Mundial Intangible, lo que sucede en Atotonilco, lo que es Atotonilco. Entonces valdría la pena que aquí en Durango se dieran a la tarea los arquitectos, los ingenieros, de localizar dónde sucedían esas reuniones de la sociedad, de las familias, para los ejercicios de la buena muerte, de San Ignacio, y las publicaciones. Pero estamos en el siglo XX. En el año de 1926, México se dispone a celebrar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, coronándolo como Cristo Rey. México lo va a nombrar Cristo Rey. Lo estoy tomando del discurso de don Jesús Sanz Cerrada, que dijo en el Cubilete el 1 de noviembre de 1964, y bueno, ya adelanto para que se entusiasmen, por favor, díganme que sí lo van a hacer, que